Entre tantas características que podemos encontrar en el sistema del servicio devocional, tantas cualidades que distinguen al Bhakti Yoga, que así viéndolo en un vistazo desde lejos, así de primas a primeras, podría parecer que el Bhakti Yoga es una religión más, y muchas personas tienen esa impresión, que el Bhakti Yoga es una religión entre muchas otras religiones más. Sin embargo, vemos que en un sentido sí, está todo el aspecto, en un sentido es una religión, porque consiste en vincular nuevamente nuestro corazón con Dios. En ese sentido es una religión indudablemente. Y al mismo tiempo contiene dentro de sí, dentro de la práctica y la filosofía del Bhakti, hay ciertos elementos que sobrepasan el concepto de religión. Y con mucha frecuencia hemos hablado, porque Prabhupada así lo presentaba, y nuestros maestros predecesores, antes incluso que Prabhupada, lo presentaron como una ciencia. La ciencia trascendental, la ciencia del servicio a Dios, ¿no? En esa ciencia trascendental hay una teología, indudablemente hay una teología porque consiste en vincularse con Dios. Tiene que haber información de Dios y descripciones acerca de Dios. Y en esas descripciones acerca de Dios podemos encontrar una descripción o una característica de Dios que es compartida con el concepto de Dios común, podemos decirlo así. Y hay un concepto de Dios que es muy fácil de comprender, para decirlo de alguna manera. Un concepto de Dios que está muy arraigado en todas las personas creyentes de Dios. Y ese es el concepto de que Dios nos protege, ¿no? De que Dios es el creador, por un lado, pero al mismo tiempo es muy, muy natural. Es muy natural concebir a Dios como el protector supremo. Y todas aquellas personas que en diferentes religiones, en diferentes culturas han concebido a Dios, es indudable que estará ese concepto de que Dios me protege en cualquier religión, en cualquier cultura, ¿no? Partiendo del hecho de que una cultura cree en Dios. Similarmente, el Bhakti nos presenta ese rol, ese papel que Dios juega como el protector de sus devotos. Y claro, el Bhakti también nos regala nos hace profundizar más en las descripciones de Dios y en toda esa teología, y nos informa que Dios no solamente es el protector y el creador, sino también se nos revelan otras cualidades y características de Dios, ¿no? Como, por ejemplo, una característica muy resaltante y muy propia, podemos decir, del Bhakti, o que el Bhakti la presenta de manera muy natural, a diferencia de otros lugares en donde podemos encontrar información de Dios. El Bhakti dice: Dios aparte es el creador y el protector supremo, también Dios es el disfrutador supremo. Un concepto posiblemente nuevo, o sin duda nuevo para los conceptos tradicionales de Dios, que Dios es el disfrutador supremo y que Dios se encarga ilimitadamente de disfrutar en el mundo espiritual. Bueno, esa idea está bien, pero aparte de eso, el Bhakti nos dice que una de sus principales fuentes de placer de Dios es el acto de darle placer a sus devotos, ¿no? Esta teología nos presenta un intercambio entre Dios y las almas que viven con Dios, siendo ambos almas, Dios el alma suprema y las demás las almas diminutas. El intercambio de Dios con sus devotos eternos es que Dios todo el tiempo está buscando una oportunidad para darle placer a sus devotos, y simultáneamente los devotos todo el tiempo, su vida y su alma es satisfacer a Dios, ¿no? Y básicamente eso es el Bhakti, ¿no? Un intercambio amoroso, recíproco, no solamente de parte de las almas o de los seres humanos a Dios,
mientras que Dios no presta atención a las almas. No es esa la propuesta del Bhakti, sino hay un intercambio recíproco, que Dios todo el tiempo está buscando la oportunidad para darle placer a sus devotos y los devotos igual. Y para poder entrar en ese grupo de almas a quienes Dios todo el tiempo está buscando darles placer. En realidad, a todas las almas Dios está tratando de darles placer. El detalle es que hay dos tipos de almas, o podemos diferenciar, podemos hacer dos categorías generales. Son las almas liberadas, las que viven eternamente con lucidez y viven eternamente en el mundo espiritual, y las almas condicionadas, que son las que estamos en el mundo material, rodeados de tantas cosas que nos hacen creer que Dios está lejos. Y las almas condicionadas viven en un engaño considerando que Dios está muy distante, que está muy lejos, cuando en realidad está en el corazón, ¿no? Mientras que el alma liberada es completamente consciente todo el tiempo de la presencia y la protección de Dios. Y el Bhakti nos dice como, básicamente el Bhakti es pasar de la condición, del estado condicionado, del estado olvidadizo de Dios, y pasarnos al estado liberado, en donde puedo percibir la presencia de Dios y me puedo percibir en presencia de Dios todo el tiempo. Y en realidad en eso consiste el Bhakti. Y para que ocurra esa transición, esa promoción del estado condicionado al estado liberado, Krishna, el Señor Supremo, ayuda de tantas maneras a aquellos que están intentándolo. Y una de las formas en las que Krishna ayuda a aquellas personas interesadas en recobrar su relación vívida y original con Dios, una de las maneras, de los métodos que Krishna usa es enviar, o ya sea venir él mismo del mundo espiritual y hacerse presente en el mundo material, manifestarse, porque en realidad todo el tiempo está en el mundo material, pero no siempre todo el tiempo está en nuestra visión, no todo el tiempo lo podemos ver como almas condicionadas que somos. Y uno de esos elementos y herramientas que Krishna utiliza es mostrarse a sí mismo. Y otra de las herramientas es enviar a grandes almas que todo el tiempo están liberadas, pero las posiciona dentro del mundo material para incentivar a las almas condicionadas a través del ejemplo de estas grandes almas. El caso más representativo para quizás el mundo entero es el Señor Jesucristo, que es enviado para cautivar a todos aquellos que entran en contacto con Él, dejar un mensaje, y que las personas sigan sus pasos y recobrar su relación con Dios. Yo iniciaba diciendo cómo el Bhakti tiene ciertas características que lo distinguen de otras teologías, y entre esas características el Bhakti se presenta a sí mismo como un sistema monoteísta, porque se comprende que hay un único Dios del cual todo emana, ese único Dios que se manifiesta en diferentes culturas y recibe diferentes nombres, es un único Dios. Pero el Bhakti describe a Dios como y el sistema del Bhakti se describe a sí mismo como monoteísta, pero al mismo tiempo polifórmico. O sea que hay un Dios, pero que es capaz, porque Él es omnipotente, es capaz de manifestarse de diferentes maneras como a Él le plazca, si podemos decirlo de esa forma. Porque Él es libre para hacer lo que quiera, y al mismo tiempo que es libre es omnipotente. Así que nada lo detiene. Y en este caso aparece en esta forma bastante peculiar, mitad hombre y mitad león, que sigue siendo la misma suprema persona, pero en una forma diferente. Y el Bhakti lo describe, ese fenómeno, esa situación, como monoteísmo polifórmico, un Dios único que se manifiesta ante los ojos de sus devotos de formas distintas.